Estamos por acá. Buenas noches, profesor. Luchando por quedarle bien, Bienvenidos. pero no ha sido posible. Pero estamos ahí batallando. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, no ha sido fácil porque todo se ha combinado, pero esta unidad 4, ese capítulo fue bastante largo. Todavía estamos en ese proceso de completar. Pero yo le diga vela. Sí, Como, nos dio como- Gabela, pero de verdad que todavía yo tomo el material, lo leo y me quedo por la mitad y no termino. Es mucho, es que es mucho, Son, profesor. Sí. son 54 páginas para leer y tratar de... Hay algo que deben de hacer con ese material, profesor. Tienen mucha falta ortográfica, a veces confunde. Ese Sí, hilo conductor de la información que se presenta por ese material. Hay que revisarlo porque hay muchas cosas que quedan como un poco ambiguas y otras sí. entonces tienen como faltas ortográficas y dificulta la comprensión en la lectura. Bueno, déjeme decirle algo en ese sentido. Eh, Desde hace un tiempo se está analizando precisamente actualizar esta parte y también llevar consigo extender el tiempo de la acción formativa, que también, al ser tanto contenido, principalmente esa unidad 3 que tiene 50 y tanto de páginas, la guía, básicamente es una labor titánica uno poder realizar eso a tiempo. Bien, entonces, por eso yo doy pinceladas de los puntos que entiendo son más relevantes. Y entonces ya ahí les dejo para que ustedes lo desarrollen en un tiempo, pero yo sé que en una semana no van a desarrollar todo eso porque todos tienen muchas cosas que hacer. Por lo regular, este tipo de cursos es para profesionales que tienen ya sus tareas y entonces estamos trabajando en eso, pero se ha tomado un poco más del tiempo esperado realmente. Lo ideal es que este curso tenga al menos 100 horas, 100 horas. Tomando en cuenta que estamos viendo en dos aristas el curso, la parte metodológica y la parte también de la parte práctica del uso de la plataforma, que son dos puntos importantes también. Exacto, que son dos aspectos ahí de la enseñanza-aprendizaje que estamos volcando. O sea que no solamente el conocimiento teórico, sino que vamos Ujú. llevando a cabo la práctica en otras guías que nos van llevando entonces al aprendizaje en cuanto al manejo de la plataforma. Entonces es algo nuevo para nosotros a nivel técnico, Definitivamente. porque por lo general nosotros nos enfocamos mucho en la parte teórica práctica, pero orientado a un tema específico. Cuando ha sido así en otras capacitaciones, nosotros también cuando damos capacitaciones, pues no llevamos a cabo el uso de herramientas, entonces se Sí. maneja un poquito mejor para profesionales del nivel nuestro. Pero en el caso de esta capacitación ha sido un desafío de verdad poder llevar todo al día. Le comento, no sé si usted ha visto o alguno de ustedes han visto anteriormente la formación metodológica de Infotep, que Yo, también. yo trabajé 3 años allá Yo como lo, asesor de empresa y conozco bastante el Ajá. modelaje de diseño y todo eso de los programas. Bueno. Pero esta vez se la votaron. Sí, Bueno, pues usted conoce la estructura, conozco bastante pero bien. qué bien, me alegra mucho. Bueno, pero realmente acá vamos a encontrar en la unidad 5 ustedes van a encontrar este foro que se llama Foro de Expectativa y Resumen. Aunque tenga un valor de puntos, ¿verdad? Porque a veces, una vez un participante me dijo, no, facilitadora, ahí yo no voy a poner lo que yo realmente pienso, porque ahí hay unos puntos que después digo, no, 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 porque esto es algo serio, ¿verdad? El hecho de que usted coloque lo que usted tenga que colocar ahí no implica, bien. Entonces, esa cuestión de los puntos es más como para cumplir con esa parte de las expectativas. Pero si se fijan, evaluar las expectativas de cada quien pueden ser diferentes. Bien, pero la idea es, en este caso en particular, que usted aquí
adicional a lo que ustedes quieran colocar sobre la expectativa, también hagan sus aportes de cuáles son esos puntos de mejoras que podemos agregar. Entonces, ahí vamos sumando y esperemos ya prontamente poder tener esa nueva versión, aunque quizás ya ustedes no la van a ver, pero los demás sí pueden verlo en un corto tiempo. ¿Les parece? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda sobre los puntos que hemos visto anteriormente, que quieran aclarar antes de iniciar. Yo voy a compartir por acá por el grupo de que ya estamos por acá, pues veo que nos hacen falta algunos participantes, por si acaso se pueden integrar. Se fue en dos líneas, pero bueno. Entonces, bueno, miren señores, les voy a silenciar para garantizar la calidad de la grabación. Si alguno tiene algún punto en específico, lo puede abrir su micrófono y me deja saber. En la unidad 4, eh, así como bien hemos visto, los que ya han visto el contenido, se trabaja, vamos a trabajar en la parte del aprendizaje, del monitoreo del aprendizaje y metodología de la formación virtual. Esta parte del monitoreo es, debe ser continuo y debe ser desde el inicio hasta el final. Yo no hago tanto énfasis cuando estoy trabajando estas capacitaciones en si la semana cerró, si va a cerrar. No me enfoco en eso. Hay facilitadores que sí lo hacen, cada quien tiene su forma de trabajar. Eh, Incluso nosotros vamos a ver en parte del contenido del día de hoy algunas actividades prácticas sobre la creación de los exámenes, que aunque la guía está ahí, vamos a estar viendo algunas pinceladas en entorno práctico. Para el tema de las evaluaciones, hay formas de nosotros configurar, por ejemplo, para que se puedan tomar X cantidad de veces sin que esto represente un cierre en cantidad de tiempo. O sea, sin yo tener que poner entre esta semana y la semana próxima debes tomar esa evaluación, sino que tú tienes dos intentos y de esos dos intentos el sistema va a tomar en el cual hayas obtenido una mayor calificación. Bien, entonces, eh, tipo de configuraciones como esas son las que por lo regular yo hago, aunque represente para mí un poco más de trabajo, porque hay participantes o que se integran un poquito tarde o que tuvieron una situación y echan al curso quizás a un lado varios días, una semana, y luego retoman y hacen entregas ya nosotros yendo por la unidad 3 entregas de la unidad 2. Entonces, eso me mueve a mí a yo tener que volver atrás, evaluar actividades que ya he evaluado anteriormente y revisar cada una por si acaso alguien entregó. Entonces, pero independientemente de realmente, a mí me importa mucho el tema del aprendizaje, aunque usted se tenga que tomar un poco más de tiempo para ver el material, se lo tome. Y también el tema de no permitir que la tasa de deserción baje mucho. Bien, entonces, eso va mucho con la flexibilidad en este tipo de entornos, debido a que precisamente lo que a todo el mundo le hace falta es tiempo. Bien, muchos quisiéramos quizás que el día tuviese 30 o 40 horas, pero son las mismas 24 horas para todos. Entonces ya iba a depender de cómo nosotros distribuimos el tiempo. Entonces, igual, foro aquí de reflexión, hilo conductor, como habíamos visto en unidades anteriores, la instrucción de la unidad y la guía que vamos a estar viendo. Ya acá en esta guía vamos bajando un poquito, ¿verdad? El, en la cantidad de contenido. Realmente, como les había dicho la semana pasada, estábamos como en la cima del Everest en ese tema, en cuanto a eso de la cantidad de contenido. Ya ahora vamos bajando y vemos aquí nuestra última guía metodológica del curso, ¿bien? En esta semana 4. Ya la semana 5 no vemos guía metodológica, nos vamos a enfocar en desarrollar el proyecto final y en afianzar los conocimientos en la parte del uso de Moodle. Bien, entonces, ahí vamos en la unidad 5 a fortalecer esa parte. Por tanto, si alguien tiene temas o sea, necesita un poquito más de tiempo, puede ganar un poco más de tiempo, porque ya sabe que la semana próxima no vamos a tener tanto contenido pesado. Entonces, en este caso,
vamos a trabajar en esta unidad el monitoreo de los aprendizajes. Decimos monitoreo porque si hay algo que debemos tener bien claro, es que trabajamos para que las personas aprendan y no para que apruebe o desapruebe. Este principio debe estar por encima de todo. Y si llevamos esto como estandartes, entonces entenderemos por qué monitorear el aprendizaje y no pensar en evaluar por compromiso. Aclarado este punto, debemos considerar que formación en entornos virtuales supone la consideración de planes, recursos humanos y materiales. De igual forma, en esta unidad trabajaremos la metodología de la formación virtual y para comenzar vamos a citar algunas definiciones de evaluación que, como todas las definiciones, no responden a una neutralidad, sino que traslucen el concepto de enseñanza y de aprendizaje que tienen sus autores. En este caso, como una definición, el proceso es el proceso de definición sistemática, en este caso el monitoreo de aprendizaje, es el proceso sistemático de acumulación de información relevante para la interpretación pertinente, que como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje permite establecer juicios de valor y tomar decisiones en pro de la mejora de las acciones seguidas, relacionando la práctica educativa con los objetivos educativos respecto a criterios de eficacia previamente establecidos. En este caso, este autor que tenemos acá. Así como cada una de estas, así como esta, vamos a ver algunas definiciones adicionales. Y adicional a esto, algunos puntos adicionales aquí debajo. Bien. Ya entrando en materia, con relación aquí a lo que es la guía, vamos a ver el seguimiento del desempeño del aprendizaje, la recopilación de la información previsible y de la información específica, cómo procesarla y qué uso darle al resultado de ese procesamiento de la información. Y acá es donde les decía que parte de la información que recopilamos por los foros de hilo conductor y en este caso, de hilo conductor y de reflexión, básicamente le damos un uso, le podemos dar un uso y debemos tratar de que todas las reflexiones o hilo conductor que se realicen sean meramente educativos, bien, de temas educativos. O sea, que tengamos un resultado, debemos tener un resultado educativo didáctico hacia atrás. Aquí se hace una breve retrospectiva de dónde estamos y hacia dónde vamos. Fue el momento de analizar en detalle cómo facilitar el aprendizaje a distancia. Hemos visto en primera instancia la gestión del ambiente basada en la actuación del plan de apoyo. En segundo lugar, analizamos las formas de detectar necesidades de apoyo para el aprendizaje. Y por último, tratamos una serie de técnicas para facilitar el proceso, tanto a individuos como a grupos. En esta unidad 4, vamos a abordar cómo llevar a cabo el seguimiento del desempeño del aprendizaje y del proceso global del curso de los participantes. Nos referimos específicamente a los tipos de información relevante, cómo recopilarla, interpretarla y utilizarla en la toma de medidas orientadoras para mejorar el aprendizaje de los participantes y también, ¿por qué no?, de las estrategias a utilizar en el desarrollo del curso. Bien, entonces aquí empezamos con la parte del seguimiento, que es el seguimiento del desempeño. En este caso, el seguimiento del desempeño de los y las participantes en la formación a distancia moderna es uno de los principales aspectos que marca la diferencia con las prácticas tradicionales en este campo. Mientras antes el seguimiento se restringía a los resultados de las evaluaciones, ahora se enfatiza en apoyar permanentemente a algo a la participante para que su aprendizaje sea exitoso y en construir una visión panorámica de todo el proceso. Este punto bien importante, señores, pues en entornos como estos, quizás en entornos como estos virtuales, quizás a nuestro nivel ya, ¿verdad? El nivel de profesionales, cada quien tiene como bien definido qué busca en este curso. Y le pone énfasis a eso que entiende que es una necesidad para él o ella. Bien. Pero en entornos más o en módulos quizás
menos elevados como este, ¿verdad? A nivel quizás de cursos técnicos básicos y demás. Los participantes con los que nos vamos a encontrar quizás no tengan ese concepto de la virtualidad y cómo es un tema como de cultura que vamos a ir desarrollando según vaya pasando el tiempo. Recuerden que este tipo de capacitación a distancia e híbrida, su boom fue en el 2020, por lo que ya sabemos que pasó, ¿verdad? Pero no obstante a eso, antes de ese año, ya Infotep tenía años trabajando la virtualidad. Bien, tenía muchos años trabajando la virtualidad. Estamos hablando que antes del 2010 ya Infotep tenía su plataforma virtual. Entonces, pero fue el momento en el que llegó la virtualidad, 2020, y yo digo que llegó para quedarse. Bien, todavía estamos en este año y muchas de las clases que se imparten son virtuales. En mi caso, yo al momento de hoy solamente estoy trabajando virtual. Anteriormente estaba mucho en las aulas, pero ya por cuestiones de tiempo ya trabajo solamente virtual. Entonces, en esos casos, en esos escenarios, quizás donde nosotros vamos a implementar lo que estamos aprendiendo el día de hoy en este curso, puede darse la situación de que encontremos eh, participantes que no tengan esa cultura de quizás tomar la guía, leer la guía, en base a esa lectura, entonces aplicarla a la práctica. Bien, entonces ahí es donde entra esa parte del seguimiento, ¿bien? Y, y entonces debemos hacer mucho énfasis en ese punto. Y estar ojo visor, pues en ocasiones vamos a encontrar incluso participantes que tienen una participación silente. Una participación silente es participantes que en una actividad interactiva no tienen ninguna participación. Pero si verificamos en la plataforma cómo ese participante ha estado interactuando con la plataforma, entonces nos damos cuenta de que él sí está trabajando de manera silente, pero está trabajando. Bien, entonces también ese es un punto también a visualizar como parte del seguimiento. El seguimiento del desempeño está conformado por un conjunto de actividades que funciona como observatorio del comportamiento de los y las participantes y del proceso, que nutren de información al tutor para utilizar o adecuar las estrategias de enseñanza y aprendizaje, logrando así facilitar el aprendizaje y brindar apoyo durante el desarrollo de un curso en el ambiente virtual. El seguimiento del desempeño es, por tanto, una herramienta fundamental para asegurar que el aprendizaje a distancia tenga lugar. Las actividades que componen el seguimiento del desempeño son tres: recopilación de información, procesamiento o interpretación de la información y uso de los resultados. O sea, cómo yo puedo esa información procesada, nosotros aplicarla y utilizarla para mejorar los resultados. ¿Qué información recopilar y cómo hacerlo? En este caso son asuntos que deben ser definidos en el planeamiento del curso. Ambos temas son abordados en la unidad 2, en la unidad didáctica 2, sobre cómo planificar la estrategia de aprendizaje y de apoyo. Eh, si tienen alguna duda, en este caso les propongo repasarlo un poquito. Esto va a depender de la acción formativa, ¿bien? Va a depender de la acción formativa. En este caso, hay dos tipos de información a recopilar y procesar con el seguimiento del desempeño. Tenemos la información previsible. Esta información ya viene dada o prescrita y comprende variables o elementos sobre el aprendizaje y comportamiento estándar programados en el plan del curso. Bien. Mientras que la información específica está relacionada con el desempeño particular de cada participante durante el desarrollo del curso y comprende aspectos sobre el desempeño específico de individuos y grupos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, si se fijan acá, tenemos una específica en la cual medimos el desempeño del participante en particular y luego la parte previsible en la cual podemos ver el comportamiento estándar en la parte de el, el- el plan del curso en particular. Cabe destacar que la información es a recopilar, independientemente del tipo que sea,
debe responder a los objetivos de aprendizaje propuestos en el programa de formación del curso. Esto es lo que hablaba más temprano sobre el enfoque que debe tener. Aquí mostramos la recopilación de información previsible, en qué consiste y qué medio podemos utilizar para recopilarla. Consiste en el registro sistemático de variables o evidencia relacionada con lo siguiente: asistencia, visitas a la plataforma, horarios de visita, planificación pasiva, participación pasiva, perdón, o escondida, que eran las quienes hablaba hace un ratito. En cuanto a la consulta, frecuencia de solicitud espontánea de orientaciones y temas de mayor consulta. Resultados de evaluación formativa, en el caso de evaluaciones en línea, con multimedios o uso de cualquier tipo de cuestionario cerrado que culmine en una nota o calificación. Interactiva, cantidad de personas con las que se interactúa un o una participante, en el caso de los foros en líneas. Bien, en este caso, esa parte también la podemos manejar. Nosotros podríamos incluso, como hemos agregado en algunos de los foros, requerir réplicas en los foros. O sea, que para que un foro se dé como concluido, debe tener al menos una participación propia y una o dos réplicas a contenido de los compañeros. De esa manera el foro no se ve como algo como tan monólogo, ¿verdad? De que yo coloco ahí mi participación y ya me desentiendo, sino que crea una dinámica un poco más interactiva. Aportes, cantidad de mensajes de contenido y de intercambio informal. En este caso, por ejemplo, aunque no lo crea, los grupos de WhatsApp se consideran informal o informales, ¿bien? Porque la plataforma de Moodle busca tener como todas las herramientas necesarias para que sea una herramienta totalmente integrada y que se pueda vivir en ese ecosistema y que todo quede registrado. Es la idea. Pero con el boom que ha tenido el WhatsApp, realmente ya se ha asumido el grupo de WhatsApp como una herramienta. Y aunque no se tiene como un control de las interacciones que hay en esos grupos que son prácticamente aislados de la plataforma, sí se toman en consideración ante cualquier tipo de evaluación o de análisis. Bien, entonces en base a esto van a ir realizando, aquí también se le van a presentar algunos ejemplos de recopilación de información específica, algunas preguntas que le van a hacer reflexionar sobre cómo recabar esa información. Bien, por ejemplo, está su asistencia a las tutorías en el sitio web del curso, dentro dentro de la media del grupo. Sus dudas, comentarios son relevantes para el objetivo del aprendizaje. ¿Cuál es su estilo de aprendizaje? ¿Le ha significado dificultades o ventajas? ¿Cuáles son esas dificultades o ventajas? ¿Cuáles dudas, inquietudes, temas, aspectos prácticos permanecen en él o ella? Y así sucesivamente. Todos estos son puntos a tomar en consideración. Bien, entonces en base a esto, ustedes van a desarrollar lo que es, en este caso, el foro de la unidad 4 y la actividad de la unidad 4. Que dicha actividad no va directamente relacionada con la guía, en particular la guía metodológica, sino, perdón, no en la guía didáctica, sino en la guía metodológica. Bien. Esta guía metodológica fue desarrollada precisamente en 2020 para agilizar el proceso de llevar los cursos presenciales de la presencialidad a la virtualidad. Bien. Es una guía express que va mostrando esos tips y va dando herramientas para nosotros llevar un curso a a la virtualidad. La idea no es simplemente que ustedes tengan conocimiento de cómo impartir un curso a distancia, sino que también con el conocimiento de la herramienta Moodle y cómo, conociendo la metodología, si más adelante tienen la necesidad de desarrollar un curso que usted entienda que, por ejemplo, no está virtualizado o que todavía no se ha desarrollado,
pueda realizarlo con los conocimientos adquiridos. Bien. Entonces, aquí algunos tips, algunos puntos de vital importancia que debe conocer al respecto. Eh, por ejemplo, dentro de la concepción de las actividades del aprendizaje en la plataforma virtual y a partir del programa de formación, cada uno de las capacitaciones de Infotep disponen de lo que se llama un programa de clase. Vamos a ver si consigo uno por acá brevemente que podamos ver. Programa de clases. Ver, programa de clases. Voy a tomar uno que no sea muy extenso. Bien, los programas de clase de Infotep están estructurados de la siguiente manera. Bien, como esta que está acá. El programa de clase mide todo lo que tiene que ver con el programa, de la parte del facilitador, los recursos que deben o materiales que deben tener a la hora de impartir esa docencia y los requerimientos también del participante, si tiene algún prerequisito y demás. eh, Todo lo que se va a aprender en el curso y demás. Bien, entonces aquí podemos visualizar la presentación, el mapa del diseño curricular y todo lo demás. Esto en cursos que son normados. Bien, como saben, Infotep es certificado ISO y tiene muchos cursos que son normados. Ya los cursos que no son normados se le llaman capacitaciones puntuales. Entonces, en ese caso, puede que no tengan un programa de clase validado. Bien, entonces, básicamente acá se visualiza la estructura de los módulos, cuáles son los tópicos principales a visualizar, el objetivo de la calificación, que se espera que el participante aprenda, a qué población va enfocada, cuáles son los requisitos de entrada, qué modalidad, la carga horaria que tiene, esa carga horaria cuáles van a ser teóricas, cuáles van a ser, qué cantidad van a ser prácticas. Bien. Y también así tiene una fecha de aprobación ese programa y cada qué tiempo se va a revisar el programa. Porque en el caso, por ejemplo, este no es actualizado, pero si es algo de tecnología, cada cierto tiempo hay que irlo actualizando, pues cada día salen técnicas nuevas y demás. Y me imagino que en muchas áreas también. Entonces, ya luego de esto, aquí se muestra el perfil de salida del egresado, el perfil técnico pedagógico del facilitador que va a impartir ese curso. ¿Bien? Aquí se visualizan todos esos puntos. Y ya aquí entonces vamos viendo cada uno de los módulos, cómo se van desarrollando, qué conceptos se van a ver, eh, qué debe saber hacer el participante con esos conceptos y demás. Incluso aquí se tiene también cuáles son los criterios a través de los cuales se va a evaluar ese conocimiento. Entonces, en base a a ese plan eh, ese programa de clase, entonces es que partiendo desde ahí es que se va a tomar y se van a hacer estas preguntas. Por ejemplo, el docente debe tomar el programa de acción formativa que imparte y observar sus contenidos, objetivos o resultados de aprendizaje y a partir de ahí preguntarse, ¿qué se pretende que los participantes aprendan a partir de este curso o programa de formación? ¿Cuál es el dominio que deben tener para lograr un buen desempeño en el puesto laboral? ¿Qué tipo de actividades permitirán a los participantes obtener el desempeño esperado según el programa de formación y el mercado laboral? Bien, son algunas de las preguntas. Y en base a eso, entonces, es que se van a ir desarrollando las guías, las actividades que el participante va a desarrollar y las evaluaciones. Bien, entonces, muy importante. Aquí se muestra un pequeño diagrama de bloque de cuál es la estructura. Primero, el manejo de los sistemas de evaluación. En este caso, este es el curso que se va a
llevar a la virtualidad. Aquí se indica el título, se agrupa el contenido esencial del programa y de la competencia general, se convierte en un bloque de trabajo en la plataforma, compuesto por actividades individuales, colaborativas, foros de reflexión, evaluación, recursos, entre otras. Y luego entonces la estructura o redacción de las actividades de estudio, estudio de casos, foros o parte de proyectos que deben realizar los participantes. Bien, entonces ya aquí se va viendo como en el diagrama de bloque las diferentes actividades que se van a colocar. Esto es como simbólico, bien, es para que ustedes tengan como una noción y en base a esto van a hacer esa actividad, que es la actividad de la unidad 4, que básicamente le pide que lea el paso 1 del tema 1 de ese manual, luego debe realizar un análisis con las preguntas que debe hacer el tutor, indicando la importancia que tiene para él poder concebir las actividades de aprendizaje. Ahí, si tiene alguna duda, le pide específicamente que vaya a la página 6 de la guía. Realizar un ejemplo de conversión de un módulo, ver la página 7 y 8. Y así sucesivamente va a ir realizando la actividad, en este caso teórica. Bien, entonces, hay algún punto importante en esta guía que me gusta hacer mucho énfasis, siempre recalcar. Pues, puedes darse el caso, no todos ustedes son del área de tecnología. Entonces, en este ámbito virtual, a distancia, en muchas ocasiones nos apoyamos de la parte tecnológica precisamente para llegar a esos lugares. Eh, en esta guía se incluye, en una de sus últimas páginas, si se fijan aquí, vamos viendo, y no lo desarrollé completo, pero aquí se ven ya lo que es el cronograma de trabajo, la estructura que bien habíamos hablado de la duración de hora, cuánto virtual y cuánto presencial de ese curso, cómo usted va a mostrar la introducción, en qué tipo de medios, si un documento HTML, el desarrollo, si va a ser en audiovisuales, o enlace web o videoconferencia, todo eso se documenta. La estructura de las calificaciones, así como la hemos estado trabajando nosotros, hasta el momento, la primera unidad la vamos desarrollando en base a 100. Ya en el módulo 5 o en la unidad 5 ya la semana próxima, ustedes van a desarrollar una segunda unidad simulada en base a 100 también para completar 200 puntos, ¿bien? Promedio final de 100. Pero quería hacer énfasis en esta parte en particular, página creo que 23, exacto, acá en el anexo. En el anexo se les suministra una tabla con diferentes herramientas que pueden utilizar dependiendo de su necesidad. Bien, aquí nos indica el tipo de herramienta que es, para qué son útiles y cómo se usan. Por ejemplo, para contacto y administración de contacto, documentos, organización de actividades educativas. Aquí tenemos estas herramientas. ¿Cómo se usa? Creando una cuenta para asociación con usuarios y espacios de colaboración. Para manipulación de audio y sonido, tenemos esto. Contiene una grabadora de sonido directo y permite la edición. Y así sucesivamente, aquí hay diferentes herramientas por tipo que pueden utilizar ustedes para integrar dentro de sus acciones formativas. Por ejemplo, una que me gustan mucho a mí son estas, que son las de crear debates y de gamificación de la formación. Este tipo de herramientas como Kahoot, Mentimeter y Quiz son herramientas que nos ayudan bastante a no ver como la actividad de la acción formativa como tan teórica. Bien, podemos ilustrar aquí de diferentes formas hay herramientas con herramientas como esta. Si más adelante se animan, no sé si lo he dicho anteriormente, Infotep dispone de un curso que se llama Moodle Avanzado. En ese curso profundizamos mucho más en el uso de la herramienta Moodle. Muchas de las funciones que no se muestran por cuestiones de tiempo acá, la vemos allá. Y el uso de herramientas externas que se integran perfectamente con Moodle, como estas que están acá. Bien.
Independientemente de que la vayan a utilizar como Moodle o no, pueden utilizarla de manera separada. Incluso yo utilizo mucho esta de Mentimeter para crear encuestas o para yo, si tenemos un tema de debate y yo quiero medir cómo está el grupo, puedo utilizar esto. Si tenemos diferencias en cuáles horarios utilizar para los encuentros sincrónicos, también podemos utilizar este tipo de herramienta en la cual yo comparto el enlace. Cuando el participante lo abre, puede seleccionar la opción de su preferencia. Muy útil. Entonces, ya en cuanto a las actividades prácticas, señores, pueden notar que acá el foro que le está pidiendo, un foro de dudas. Como les había indicado anteriormente, la diferencia entre los diferentes foros es el contexto. En el caso del foro de dudas no lleva evaluación, o sea que se deja sin evaluación, no va a tener una calificación en específico. Bien. Aquí podemos ver el manual de cómo irlo desarrollando. El proceso es el mismo que han utilizado hasta el momento, no hay mayores complicaciones acá con el tema de los foros. Se va a agregar de esta forma. La segunda actividad tiene que ver con un chat. En este caso, el chat que se utiliza en la plataforma de Moodle es un chat sincrónico. ¿Qué quiere decir con un chat sincrónico? Es en tiempo real. No en el caso de algunos chats, o como por ejemplo el caso de los foros, que son asincrónicos, que yo escribo ahora, mañana un compañero me responde y así sucesivamente. En este caso, este tipo de chat se programan en la plataforma para nosotros sostener una conversación vía texto en un horario en específico. Por eso van a notar que a la hora de de la configuración del chat, hay una sección que le indica en qué horario se van a tener las sesiones. ¿Bien? Acá. Cuándo va a ser su próxima sesión y cada cuántas semanas o cada cuántos días o cada qué periodo se va a repetir esa sesión. ¿Bien? Y en qué fecha o hora va a terminar la actividad. Entonces, una vez se crea, se va a visualizar de esta manera. Este tipo de herramienta no se utiliza con mucha frecuencia, le soy sincero, por lo mismo que habíamos hablado anteriormente, eh, muchas de estas herramientas han sido desplazadas, quizás por herramientas como el grupo de WhatsApp, pero están ahí disponibles. Nosotros siempre utilizamos WhatsApp hasta que se cae WhatsApp y tenemos que utilizar Telegram. Entonces, eso mismo pasa con otro tipo de herramientas que muchas veces no la tiene ahí disponible. La actividad innovadora del encuentro de hoy y por la cual quiero hacer más énfasis es en la elaboración del examen. Bien, en este caso, ustedes deben desarrollar un examen teórico en el cual se les pide realizar algunas instrucciones. Primero van a crear el examen, son dos manuales, uno para crear el examen. Esto permite crear como el compartimiento donde va ese recipiente donde van a estar las preguntas, se crea elaborando el examen y luego entonces se procede a crear las preguntas y demás. Luego aquí tenemos un instructivo de cómo ven las calificaciones. Básicamente presionando este botón, aquí se van a visualizar las calificaciones. Algunos puntos importantes a tomar en consideración a la hora de usted crear su examen. Lo primero que van a hacer es activar la edición, van a añadir una actividad o recurso, van a seleccionar examen. Punto importante acá. El nombre que lleve el examen es el que se va a mostrar afuera cuando vamos a seleccionar el icono, ¿bien? Todos los objetos o todos los campos que tengan este pequeño símbolo quieren decir que son obligatorios. La descripción del examen, aquí es bueno poner nosotros como una leyenda de la cantidad de preguntas, la evaluación en puntos, el valor de cantidad de puntos que va a valer esa actividad de evaluación.
si va a tener varios intentos, colocarlo ahí. Si tiene un tiempo de vencimiento por intento, también puede colocarlo acá. Y el método de evaluación. Si se va a tomar como método de evaluación la calificación más alta dentro de los intentos realizados. Todo eso se coloca acá porque aunque nos los dice más abajo, por ejemplo, aquí yo puedo colocar que me lo abra en una fecha en específica y que lo cierre en una fecha específica. Este viene siendo el rango de fecha en el cual yo puedo tomar la acción formativa, perdón, el examen. Si yo habilito estos cotejos, él va a tomar en cuenta esas fechas. Si yo no los habilito, el examen lo puede tomar la cantidad de veces que le sea permitido en los intentos, sin importar el momento, siempre y cuando el curso esté abierto. Más adelante vamos a mostrar cómo ustedes cerrar su curso. Entonces, el límite de tiempo por intentos, aquí se puede especificar si es 30 minutos, segundos, horas, lo que ustedes necesiten. Cuando se agota ese tiempo que se quiere que se haga con el examen, por lo regular se toma esta opción de intentos abiertos, que los intentos abiertos sean enviados automáticamente. Eh, Acá seleccionamos la categoría que hemos creado previamente para que caiga de esa puntuación. Y un punto muy importante, tomen nota, tomen nota porque esto suele crear mucho dolor de cabeza. Y quisiera decir que es un error intencional, pero no lo es. La calificación aprobatoria en la creación del examen no debe exceder los 10 puntos. No debe exceder los 10 puntos. ¿Por qué razón? Porque cuando se crea un examen en Moodle, la calificación máxima con la que se crea por defecto son 10 puntos. Una vez se crea el examen, yo puedo modificarlo y ponerle 50, 100, lo que yo necesite. Pero por defecto, cuando se crea, son 10 puntos. Entonces, si la calificación máxima son 10 puntos, yo no puedo tener una calificación aprobatoria por encima de 10. Bien. Entonces, por esa razón, aquí siempre hago énfasis, no debe exceder 10, aunque ahí diga 30, deben colocar máximo 10. La cantidad de intentos permitidos que habíamos hablado anteriormente, el método de calificación, la calificación más alta, y ya aquí como yo quiero que se visualicen las preguntas, si una cada página o varias preguntas por página, yo puedo seleccionar aquí lo que quiero. Si se fijan, aquí hay muchas funciones que no se visualizan, que la vemos en avanzado. Guardamos esto. Y aquí se muestra el envase de las preguntas, ¿verdad? Ese contenedor con los datos que yo configuré previamente, el rango de fecha de apertura, los intentos, la calificación más alta. Y miren acá, como él me muestra, 10 de 10. O sea que realmente en calificación aprobatoria, a la hora de quien estaba haciendo el manual se dio cuenta de que con 30 no funcionaba, entonces colocó aquí 10 de 10. Entonces, un momentito, por favor. Ok, entonces, ya teniendo esto claro, vamos a ver la siguiente guía. Aquí básicamente les va indicando luego la selección de las preguntas. Bien, aquí le aparece este botón de editar, también aquí le aparece un botón de editar. Yo les recomiendo que seleccionen este. O pueden utilizar este también si les aparece. En la versión nueva creo que este no le va a aparecer, pero este sí. Entonces, las preguntas que ustedes van a realizar. Yo les recomiendo realizar preguntas nuevas. Bien, aquí usted va a presionar crear nueva pregunta. ¿Por qué? Porque como usted es su usuario es nuevo en la plataforma, es muy probable que cuando si selecciona acá la opción del banco de preguntas, no le aparezca ninguna, porque usted no ha creado todavía ninguna pregunta. Entonces, ya en una segunda ocasión, si luego más adelante usted quiere utilizar preguntas del banco de preguntas, ya usted va a tener creada la que haya creado en este momento. Bien.
Entonces, por esa razón, se sugiere crear preguntas nuevas. El banco de preguntas se utiliza por lo regular cuando queremos reutilizar preguntas que ya tenemos previamente creadas. Acá en los tipos de preguntas a crear, pueden crear eh, tipos de preguntas como opción múltiple, selección múltiple, falso verdadero, relacionar columnas, que este es el mejor conocido como aparea, respuesta corta y demás. Yo les recomiendo, si desean trabajar varios tipos de preguntas, trabajar hasta acá, hasta respuesta corta. Bien, ya los demás lo vemos en modelo avanzado. Aunque acá en la guía le va mostrando cómo usted configurar cada uno de los tipos de preguntas. Por ejemplo, acá en opción múltiple, yo voy a colocar el nombre de la pregunta y el texto de la pregunta. No es lo mismo, aunque puedo colocar lo mismo en esos campos, pero si quiero tener un nombre específico para la pregunta y que la pregunta en sí que le va a aparecer al participante esté aquí debajo, puedo hacer eso. La puntuación por defecto que va a tener esa pregunta. Si quiero, en este caso de selección múltiple, si quiero que sea una única respuesta o si quiero que sean varias respuestas, aquí puedo seleccionarlo. Si quiero que se barajen las opciones para que así si tengo un participante al lado, no sepa qué es la posición del medio, bien, sino que se van a barajar las opciones entre una persona u otra que esté tomando el examen. Y cómo yo quiero que se numeren las preguntas o las respuestas, si en letras o números. Ya aquí, por ejemplo, en las posibles respuestas, yo voy a colocar cuál va a ser la respuesta correcta. Por ejemplo, eh, aquí yo voy a colocar en las diferentes opciones que van a estar disponibles. Como una selección múltiple, por ejemplo, los colores de la bandera dominicana, podemos decir rojo, verde y negro. Sabemos que de rojo, verde y negro sería el rojo, ¿verdad? Entonces, aquí yo coloco rojo, coloco que va a ser el 100% de la puntuación y una retroalimentación de que esa respuesta fue correcta. Si aquí yo pongo negro, voy a seleccionar ninguno, o sea que no tiene ninguna puntuación, que está incorrecta. Y aquí coloco una retroalimentación. Si coloco respuestas múltiples, por ejemplo, acá, en vez de una sola respuesta, varias respuestas. Si fuesen dos, las respuestas correctas, por ejemplo, azul y rojo, acá yo coloco azul y tiene un valor del 50% de estos dos puntos que yo indiqué acá. Y el rojo tendría también un valor del 50% para completar el 100%. Bien, de esa manera, si yo coloco una respuesta incorrecta, no pierdo los dos puntos. Bien, muy importante esa parte. Así, por ejemplo, con el tema del tipo de pregunta falso y verdadero, si se fijan acá, le va indicando paso a paso el texto de las preguntas. Si la respuesta correcta de la pregunta es falso, entonces acá yo voy a colocar que es buen trabajo. Si es verdadero, le digo buen trabajo, pero en este caso está incorrecta porque aquí yo dije que la respuesta correcta es falso. O sea, si la respuesta correcta es falso, debo dar la retroalimentación correcta cuando presione falso. O sea, que la retroalimentación aquí no está correcta. Bien. ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna duda, aclaración? ¿Todo en orden? Sí, Ok, profesor, por ahora sí va bien, vamos bien. ok. Entonces, gracias. Entonces, acá vamos viendo entonces en la pareja. Bien, la parte de aparear va a ser muy parecido. Lo único que acá yo voy a colocar la posible pregunta Una preguntita, profesor, asociada a su disculpe respuesta. la Adelante. interrupción, disculpe. ¿Ese Sí, mismo material es el que tenemos disponible para la guía? sí, señor. Ok. Sí. Este lo tienen disponible acá. Aquí está. Esto que está. Perfecto, sí. Está bien. Gracias. Siempre. Entonces, la pregunta va asociada a la respuesta.
de manera tal que a la hora de que a la hora de que me aparezca en manera gráfica, yo relaciono una con esta, entonces ya el sistema automáticamente la identifica. Bien, entonces, si en esta pregunta yo selecciono una respuesta distinta, ya automáticamente va a estar incorrecta. Bien, entonces ya aquí seguimos con respuestas cortas y demás. Eh, la idea es que al final ustedes van a tener varias respuestas, como estas que están acá, perdón, como esta que está acá. Aquí se puede visualizar la calificación máxima. Vamos a ampliarlo un poco más. La calificación máxima, que es el total por defecto del examen. Bien. Entonces, si se fijan acá, el total de puntos son 17. ¿Por qué? Porque yo agregué preguntas que ocuparon, que alcanzaron esa cantidad de puntos. Entonces, yo tengo dos opciones. O aumento la cantidad de la calificación máxima o ajusto aquí el valor de las preguntas, editando cada uno de esos campos. Bien. Le doy al lapicito, modifico el 2 por el 1. Aquí parece que hay preguntas que tienen más valor, por eso hacen 17. Bien. Entonces, esas son las opciones. Este cotejo acá es por si yo quiero que se barajen las preguntas también. El que vimos anterior fue para barajar las respuestas de selección múltiple. En este caso se barajan las preguntas también. Bien, entonces ya tomando en cuenta eso, se va a guardar el examen y nos va a aparecer en la parte final de nuestra actividad práctica. Líderes, dudas, aclaraciones sobre el proceso del día de hoy. Todo en orden. A manera que vayamos interactuando con la plataforma y veremos cualquier inquietud. Lo que Tenemos surja, que ¿verdad? estar- Sí, porque usted sabe que aquí lo vemos de manera clara, pero a veces cuando estamos en la práctica, en el momento dado, pues vemos Sí, algunos cruces ahí con respecto a lo que usted decía, el documento actualizado, y entonces lo que realmente está mostrando la plataforma, que de repente puede definitivamente. que en el momento nos genere cierto trance ahí. Pero nada, seguimos adelante. Excelente. Bueno, pues vamos a avanzar. Ya yo he avanzado con algunas de las evaluaciones. Pueden ir viendo algunas de aquí en la parte de calificaciones, cómo va su participación. De todas formas, voy a tratar de compartirle un cuadro actualizado la semana próxima ya, a principio, para que así puedan ir viendo dónde tienen que hacer ajustes, lo que sea necesario ajustar. Y de esa forma poder lograr los 80 puntos por módulo. Bien. De mi parte, un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestro encuentro y nos estaremos viendo en la próxima semana. Pasen buenas noches. Hasta entonces. Bye bye. Buenas noches, gracias. Buenas noches, profesor. Muchas gracias.